Siete rayos me lleva 7 leguas Congo, 7 leguas. Siete rayos me lleva 7 leguas. 7 leguas Congo, 7 leguas. Siete rayos me lleva 7 leguas. Ah, güey, 7 leguas Congo a las 7 leguas. Muy buenos días, mi gente linda de YouTube. Por aquí le habla a su amigo, el Tata Zapabanda Vilapunto. Hoy es un día lindo, un día con una temperatura agradable. Y estoy aquí camino al trabajo. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Una serie bonita, una serie interesante de Palo Mayombe, de su canal Munanfuto Vilapunto. La serie anterior trató sobre las historias, fue bien productiva, bien amplia, fue específica y nos abrió un poquito más el entendimiento, tanto para ustedes como para mí. Entonces, en esta nueva serie vamos a tratar un tema muy importante: la comunicación. Cómo tenemos que comunicar, cómo debemos hacerlo, qué elementos debemos utilizar, qué debemos saber y qué no para comunicarnos, cómo vamos a hacerlo, en qué momento, cuándo se puede hacer, quién está habilitado para comunicarse con nuestras espiritualidades, con nuestros inquisitos, con cuántas formas de comunicación tenemos. En fin, va a ser una serie amplia, bonita e interesante. Y recuerden que nunca estamos revelando secretos, solamente voy a dar las vías para que ustedes mismos busquen el conocimiento y aprendan a hacerlo. Igual, si quieren profundizar un poquito más, tienen mi número de WhatsApp en los contactos. Próximamente voy a estar abriendo el grupo WhatsApp para solamente aquellos que sean miembros del canal, para comunicarnos, para profundizar un poquito más en otros temas. Y el que sí quiera ya aprender la forma directa de cómo hacerlo, sí tiene que venir ante mis fundamentos y tener un pacto con él. Porque vuelvo y repito, fueron mis espíritus los que me dieron el conocimiento, no fue más nadie. Y como me lo dieron a mí, yo no estoy autorizado para revelarlos. Entonces, sin nada, recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones. Y sin más preámbulos, comenzamos la temporada. Buenos días, reiterada buenos días para todos aquellos que se unen ahora al canal, que no habían tenido la oportunidad de verlo anteriormente. En este primer programa vamos a tocar el tema de la emboa. La emboa. ¿Qué es la emboa? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué cosas son las emboas? La emboa es conversación. Se traduce al español, una traducción que tiene es como decir conversación, hablar. Emboa es hablar, conversar. Quiero tocar un tema bien importante que muy pocos religiosos los tocamos en cada enseñanza que tratamos de transmitirle a nuestros parientes, amigos, alejados, como sea, que tratan de darle algún conocimiento. Es un detalle importante. En la garganta, aquí, en esta zona de la garganta, recibe una espiritualidad. No voy a decir el nombre. Ya tienen las vías para conocerlo. Investiguen, busquen, pero sepan que ahí reside una espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Es la que da licencia para nosotros comunicarnos con el mundo de lo invisible, con el mundo esotérico. Esa espiritualidad hay que llamarla, hay que pedir licencia, hay que hacer un cierto grupo de ceremonias para que esto ocurra. Bien, entonces eso es un primer tema que quería tocar para que puedan entender
el tema de la comunicación. Entonces, la emboa. ¿Qué es la emboa? La emboa, como ya hemos hablado, es palabra, es conversación, es el habla que realizamos a diario para nosotros poder comunicarnos y hablar con nuestras espiritualidades, fundamentalmente con el fútbol. Y aquí hay un detalle importante que se entrelaza con la serie anterior. La serie anterior hablamos al final del tercer programa, un programa interesante que encerró muchos misterios, que el que lo sepa entender y comprender va a saber de lo que estamos hablando. Este programa nos enseñó de que tenemos que tener la capacidad para llamar a cada misterio por la necesidad que tengamos y no porque queramos hacerlo, porque si hacemos una emboa mal hecha, tenemos una conversación mal encaminada, podemos llamar e invocar a la espiritualidad contraria a lo que queremos hacer, y eso sería un problema serio, porque si estamos llamando a una espiritualidad que va a resolver un problema de salud y al contrario lo que estamos llamando es a una espiritualidad que lo que queremos es que esa espiritualidad, su función principal es hacer trabajos negativos, y lo estamos llamando por un problema de salud, imaginen ustedes la contradicción que va a crearse ahí. Y al final la espiritualidad, con lo que va a entender que cuando queremos salvar a cierta persona con ciertas marcas, con ciertas patipembas que hagamos el sol, las va a entender al revés, y lo que hace es joder, todo lo contrario. Entonces por eso tenemos que tener la capacidad de entender qué son las emboas. ¿Cómo hacemos las emboas? Las emboas se realizan déjame ver de qué manera se los explico sin llegar a revelar el secreto de la emboa. Nosotros, para realizar una emboa, debemos haber hecho un grupo de pasos, debemos haber realizado un grupo de pasos anteriores antes de la emboa, que estos pasos son los que nos van a dar la facultad para llamar al enfumbe que queremos en ese momento, o al inquisi que queremos en ese momento, o a la espiritualidad que sea. Pero hay que realizar un grupo de pasos anteriores. No puede ser a lo loco. No puede ser sentarse frente a un receptáculo y guau, ¡pa! Ya estoy conversando con el muerto. No, es error. No es así. No funciona así. No. Tenemos que haber iniciado con la consagración de un gando, el gando principal, el gando que inicia. Luego tenemos que haber pedido licencia a las espiritualidades, licencia a los espíritus superiores, licencia al Zambi. Luego teníamos que haber invocado a una energía importante, una energía que lo mueve todo. Miren cómo está Centella, está sonando Centella, está soplando, escuchen Centella. Esos son los pasos principales que debemos seguir para llegar a realizar una emboa de manera correcta. No quiero decir que sea la única forma, les estoy explicando la forma, como lo dije al principio, la forma en que yo lo hago. No es que tenga que ser así, cada cual lo hace como entienda, como le ha funcionado hasta ahora. Yo les estoy explicando la manera correcta, como me lo han enseñado mis espíritus a mí, y que me ha funcionado muy bien hasta ahora. En este canal íbamos a enseñar qué podía hacer un aleyo, qué podía hacer un engueyo, y qué podía hacer un tata. Ya después de tata, ustedes saben, un tata ya sería el límite, porque por ahí para allá está todas las demás categorías, ¿no? El tata Andy,
Tata Tatandi, está ahí el mayordomo, Paco Fula, en fin. Son personas ya en una jerarquía, pero bueno, hasta Tata. De ahí para allá todo el mundo funciona de la misma manera. Uno de una forma, otra, pero al final la esencia es la misma. La ley. ¿Qué puede hacer una ley? Recuerden que la ley es toda aquella persona que sin estar iniciado en la religión, de cierta manera, cree en ella. Se hace ceremonias, se hace cosas, ¿sabes? Pero nunca se ha iniciado en la religión. Nunca ha pasado por un sacrificio, nunca ha hecho, solamente va, se consulta, va, se mira, si tiene que mirar, cosas así, no hace más nada. Entonces, ¿qué puede hacer el aleyo para embobar a sus espíritus? Nada. El aleyo no puede hacer nada. Tiene que contar siempre con alguien que esté en una escala superior a él. Y debería ser fundamentalmente un tata, quien se va a comunicar con sus espíritus a través del oráculo, que eso va a ser otro tema que vamos a tocar más adelante, que es un tema bien interesante, bien bonito, bien profundo. De hecho es en lo que me especializo, en el oráculo. Entonces el aleyo no puede hacer nada, debe llamar a un tata, debe ir ante un tata. Puede ser un engueyo aventajado, pero bueno, fundamentalmente es un tata, para que el tata tenga la capacidad de embobar a sus espíritus para resolver el problema que le están planteando. Bien, eso es lo que va a hacer la ley. Entonces, seguimos el engueyo. ¿Qué puede hacer el engueyo? El engueyo puede hacer un poquito más que la ley. Ya el engueyo, al haber pasado por una ceremonia de sacrificio, haber jurado cierta pleitesía y respeto ante un fundamento, ya tiene cierta licencia, una licencia limitada, para conversar con las espiritualidades que residen dentro del candán donde él juramentó, y sí tiene un poco más de libertad para hablar con sus espiritualidades. Eso es lo que puede hacer el engueyo en este tema de la comunicación. Al engueyo, según la casa religiosa que sea, se le puede entregar ciertos atributos religiosos donde se pueden asentar cierta categoría de sus muertos, y se le puede entregar algún método de comunicación, de voz, algún método de comunicación con ellos. Hay disímiles formas de comunicarse, porque esto lo vamos a explicar más adelante, pero hay una espiritualidad principal que es la que nos da la comunicación con los enfumes. Pero bueno, no vamos a tocarlo, que no es la emboa, no es la espiritualidad que recibe la arcana. No, es una espiritualidad. De eso lo tocamos más adelante, que ese sí lo vamos a comentar, porque eso sí no es tan secreto. Pero bueno, seguimos. Y el tata, el engueyo, seguimos con el engueyo. El engueyo, una vez que ya ha embobado a su... que haya llamado para hablar a sus espiritualidades, ya puede hablar con ellos ya de una forma directa. Siempre tiene que darse cuenta de que cuando ese gando que está ahí es el que le va a decir si está presente o no la espiritualidad. Eso tiene que enseñarlo el tata. Bien. Entonces, ya el engueyo, una vez que tenga la licencia para comunicarse, que ya ha dado licencia, que sí, que ha pedido licencia, que ha tenido permiso ya para comunicarse, se va a empezar a comunicar con sus espiritualidades a través del emboa, a través de la palabra. ¿Cómo debe ser esta palabra? Bien, ahí viene el gran misterio. Y vamos a el programa anterior, para que ustedes vean que aquí todo se interrelaciona una cosa con la otra. Cuando el engueyo
se inicia, él siempre va a tener, como todos religiosos vamos a tener, un cordón espiritual familiar. Un cordón espiritual familiar que puede venir desde nuestros antecesores, puede haber sido africanos, indios, chinos, japoneses, hindú, pero que pasaron por un proceso de transculturación cuando llegaron a Cuba. Proceso de transculturación que los llevó a conocer un idioma, el idioma español, que es el idioma por el que actualmente nosotros hablamos. Entonces, cuando nosotros, caballeros, aprendan esto y escríbanlo con tinta para que no se olvide. Cuando el engayo se comunica, no tiene por qué hacerlo en Congo necesariamente. Cuando el engayo se comunica con sus espiritualidades, lo puede hacer fácilmente en su idioma natal. Porque si ahora mismo él está llamando, si ahora mismo él está emboando con un tatarabuelo, o con un abuelo, o con un primo, un hermano, es X, un familiar reciente que falleció, ¿por qué tiene que hablarle en Congo? Si ese espíritu en vida, cuando animaba carne, hablaba español, que alguien explique por qué. Ah, porque así el Congo es el idioma universal de los espíritus. ¿Quién dice? ¿Y los chinos? ¿Hablaban Congo? ¿Los japoneses? ¿Hablaban Congo? ¿Los rusos? ¿Hablaban Congo? No. Hablaban su idioma natal. Hablaban mandarín. Hablaban cantonés. Hablaban ruso. Pero no hablaban Congo. Entonces, ¿por qué cuando nosotros emboamos a una espiritualidad de nuestro cordón espiritual tenemos que hablar en Congo? Estamos hablando del caso del engayo. Si simplemente estamos llamando a un espíritu que nos acompaña desde que nacimos, desde que salió de su vientre de su madre. Vaya, vamos a hablarlo de forma más bonita. Recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones, porque esto se está poniendo interesante y sé que me voy a ganar unos cuantos redactores, pero no me importa. No me importa, porque lo interesante es que lo importante aquí es dar la manera en que ustedes ganen conocimiento de las religiones origen africano del Palomonte. Entonces seguimos. El engayo puede hablar fácilmente con su espiritualidad en su idioma natal. No tiene por qué estarlo disfrazando. Porque si esa espiritualidad que él llamaba nunca conoció el Congo o nunca habló en ese idioma, cuando nosotros le queramos decir ya en siglas, nos va a decir ¿qué rayo tú estás hablando? Ahí sí, entonces cuando tú sigues haciendo los 4 caminos, ya son otros 20 pesos. Entonces eso es lo que tenemos que entender en primer lugar. Como religiosos, como practicantes del Palomonte. Ahora el Tata. Ya el Tata son palabras mayores. Porque ya el Tata tiene licencia para llamar espiritualidades de manera profesa, de manera consciente, de manera intencional. Ya el Tata tiene licencia para llamar a espiritualidades negativas, espiritualidades positivas, espiritualidades neutros, espiritualidades que son suyas y espiritualidades que no son suyas. Tiene licencia para conversar, embobar con otros enfumbes, con otros candangos, con otros inquisi. Entonces el Tata ya sí debe conocer un poco más del idioma del Congo. ¿Por qué motivo? Porque ya el Tata está facultado para hablar con los receptáculos, donde estos receptáculos, todos los receptáculos, tienen una corriente que viene de los primeros candangos que se fundamentaron y que nacieron en África. Y viene la contradicción, wow, pero si me estás diciendo en programas anteriores de que es una religión cubana de origen africano, ahí. ¿Por qué tiene la corriente de esos primeros candangos que se fundamentaron en África? Sencillo, porque quienes trajeron fueron los africanos, pero se fundamentaron en Cuba. El origen es cubano, el origen es africano, pero el nacimiento es cubano. Por eso sí ya debe conocer un poquito más
de la manera de comunicación a través de el lenguaje del Congo. Igual, puede hacerlo en español, puede hacerlo en el idioma natal de la persona que se está iniciando o que se está tratando, pero sí debe conocer un poquitico más del idioma del Congo, porque van a ver en los otros 2 programas que vamos a tener de esta serie que muchas literaturas, sobre todo de mambos, que van a ver, va a estar escrita en Congo, y para que sepan lo que están hablando, sobre todo eso, para que sepan lo que están hablando, lo que están emboando, para que no nos volvamos papagayos repitiendo lo que oímos sin saber lo que estamos, sin entender por lo menos lo que está diciendo. Porque si por ejemplo cuando estamos en una conversación estamos hablando del agua en Zulo, ya por lo menos sabemos que el agua es agua, y ya tenemos que entender de qué estamos hablando del agua. En Zulo es cielo, tenemos que entender que estamos hablando del cielo. Entonces tenemos la capacidad para analizar de que se está hablando de lluvia. Fíjense, no dijimos la palabra lluvia en Congo, dijimos el agua en Zulo, ¿entiendes? Eso es las 2 palabras que aprendimos en el programa anterior. Mbika, que significa esclavo, ¿entiendes? Ya cuando estamos hablando, estamos oyendo un mambo donde menciona la palabra Mbika, ya sabemos que se están refiriendo a los esclavos, ¿entiendes? En Candé, en Kenda, cuando hablamos de eso y oímos la palabra en Kenda, estamos hablando de historias, de cuentos. Escucha Kenda que yo en Boa, escucha cuentos que yo hablo, porque estamos hablando de en Boa, estamos hablando en nuestro programa, estamos hablando de una palabra en Boa. Entonces en Boa es hablar, en Kenda es cuento, escucha en Kenda que yo en Boa. ¿Qué me estás diciendo ahí? Que no dice, que no entiende, dice, lo repetimos y no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, por eso el Tata sigue de conocer un poquito más de lo que es la palabra en Boa. Y nada, mi gente, hasta aquí su primer programa de esta serie. Recuerden que el religioso no es el que lo dice, sino el que lo manifiesta diario con sus acciones. Y nos vemos en un próximo programa para seguir hablando de Palo Mayombe. Salam aleikum, salam. Me contaron que tienes crédito en la compañía. Malo. Tunturun tumbando, como la número 14 de la barria que te vengo dando. Tunturun tumbando, vete pa' Cuba pa' ver si por lo menos haces un show.